A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 3 de diciembre de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitzar Calla en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga, acompañado de Luis Enrique Delgado. Les habla Argenis Barreto. Les recuerdo que nos pueden ver en la página de YouTube rcr.tv, la radio que se ve, y también en Periscope, en la cuenta @rcr750 en Twitter. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El diputado José Manuel Olivares, dirigente de Primer Justicia, aseguró que el rechazo manifestado en México por la visita del presidente Maduro en la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, refleja el repudio internacional a este gobierno. Real, el hecho fáctico del repudio, del rechazo que le tiene la comunidad internacional y el mundo a Nicolás Maduro, no solo los dirigentes políticos, sino el ciudadano común. En México hubo protestas de calle, en México hubo protestas en los alrededores del Congreso de la República, en México vimos a la mayoría del Parlamento mexicano llamándole dictador a Nicolás Maduro, haciéndole una pancarta a Nicolás Maduro, y esto frente a la vista de otros presidentes, esto frente al repudio de otros presidentes. La información luego más privada que hemos podido tener es que ningún presidente quiso tener algún tipo de reunión o conversación con Nicolás Maduro, es que no hubo ningún tipo de reunión bilateral como se estila en ese tipo de eventos con Nicolás Maduro, es decir, el aislamiento. El diputado José Manuel Olivares, dirigente de Primer Justicia y quien se encuentra actualmente en el exilio, destacó que este rechazo expresado en México contra el presidente Maduro es un preámbulo de lo que pasará a nivel internacional a partir del próximo 10 de enero, cuando tome posesión para su segundo mandato. Este es el preámbulo de lo que va a ser enero para Nicolás Maduro, donde se le va a hacer cada vez más pequeño el mundo y donde ya es público y notorio el rechazo y el no reconocimiento que va a ocurrir a nivel mundial de un Nicolás Maduro, que si bien es cierto, las naciones del mundo lo reconocen como presidente, a partir de enero deja de ser presidente de la República y es el preámbulo de la etapa en Venezuela. Claro que el simulacro electoral del 20 de mayo fue rechazado por 56 naciones del mundo, es decir, más de la mitad del planeta no reconoció esa elección, por ende no reconoce una elección de presidente a Nicolás Maduro, o no reconoce que Nicolás Maduro haya sido reelecto en Venezuela. Todas las naciones del mundo también reconocen que hoy Nicolás Maduro, a pesar de todo el debate que pueda haber, es el presidente de Venezuela y que ese periodo culmina el próximo 10 de enero. Aquí se abren múltiples variables, están las variables internas, está lo que debe pasar dentro de Venezuela, está lo que debe hacer la Asamblea Nacional y está lo que debe hacer y va a hacer la comunidad internacional. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que construir ese enero. Yo no quiero tampoco hacer falsas expectativas sobre el 10 de enero como fecha, porque en la oposición tenemos la costumbre de ponernos fechas para llenarnos de expectativas, que no pase nada y caer en grandes desilusiones. Yo diría que a partir del 10 de enero comienza una nueva fase que puede tener una resolución el 10 de enero, el 11 de enero, el 20 de enero o el 1 de febrero. No lo sé, no podría adelantar posición respecto a ese tema. 9:06, tenemos más informaciones. Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras, reiteró que los aumentos salariales inconsultos aprobados unilateralmente por el gobierno se convierten en sal y agua porque no están acompañados con medidas que fomenten la productividad en el país. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este lunes. Si nos remontamos al 17 de agosto, vivimos un aumento salarial de 5.600, 5.000 y tantos %, ¿ok? Y eso no duró ni siquiera 3 meses, o sea, porque los desequilibrios macroeconómicos hicieron que el salario de 1.800 bolívares perdiera su poder de compra en menos de 3 meses. Imagínate qué puede ocurrir cuando la hiperinflación se ha agravado, cuando la crisis de producción debido a la falta de incentivos y controles excesivos por parte del sector público se ha agravado. Imagínate qué puede ocurrir con este nuevo incremento del 150%.
se convertirá también posiblemente más rápido en sal y agua. Lamentablemente el gobierno sigue ejerciendo medidas de corte populista sin reconocer las verdaderas causas del problema, que son los desincentivos por, en algunos casos ya está por agresión hacia la producción privada, por no haber entendido que el gobierno lo que tiene es que dictar las políticas para que el país se desarrolle, para generar la confianza a la inversión, para generar la libre convertibilidad en el cambio, para tener que evitar seguir duplicando la masa monetaria casi semanalmente. Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras, también rechazó que el gobierno esté publicando una lista de precios acordados sin tomar en cuenta la opinión de todos los sectores productivos. El problema de los precios acordados es que en algunos casos son prácticamente colocados de manera discrecional, en otros se han podido discutir con algunas empresas, pero esto no es para discutirlo con unas empresas, estos no son casos particulares de algunas marcas. Los precios, primero deberías definitivamente liberarlos y que sea el mercado, la competitividad y el poder de decisión del consumidor el que marque los precios. Pero viendo el modelo en el que estamos, por lo menos deberían tomar en consideración a todo el sector, porque tú no puedes regular, por ejemplo, el precio de la carne. Tú no convocas, ¿verdad?, a el productor, al matadero, al carnicero, pero además hay que recordar que la carne, el animal, come, y ese animal que está comiendo, que es un alimento para el ganado, todo ese alimento lo produce el sector agrícola, y el sector agrícola también tiene unos fuertes componentes de controles y distorsiones, porque así lo ha decidido el modelo político. En definitiva, estamos en una situación tan compleja que si tú no convocas a todos los factores, a todos los eslabones de la cadena para entender verdaderamente los costos, porque el problema hoy, real y cierto, no es el precio que está en la calle, son los costos de producción. Por su parte, el economista Luis Oliveros afirmó que el gobierno sigue repitiendo anuncios viejos en materia económica. Así lo destacó a las 8:30 de la mañana de este lunes. Ni se habló del precio de la gasolina, el gobierno parece que se olvidó eso que habló Maduro de ese equilibrio monetario prusiano, de ese déficit fiscal cero, ese conjunto de cosas que había prometido Maduro para el 20 de agosto. Y en estos anuncios se repite otra vez el tema de aumentar los salarios a la gente, cuando ya eso está súper demostrado que el salario, esa práctica de aumentar el salario no va a ningún lado. Ayer, ese día le aumentaron el salario, lo digo entre comillas, porque el 20 de agosto el salario estaba en $30, Maduro aumentó los salarios y ahora están en $10, en menos, y en $9, y seguramente van a seguir bajando los salarios. Mira, yo no sé si podemos decirlo brujería, pero ciertamente son medidas económicas chimbas, son medidas económicas que no van a mejorar nada. Lo que le espera a los venezolanos es más hiperinflación. Es imposible atacar el problema como lo está atacando el gobierno y esperar que las cosas mejoren. En este sentido, el economista Luis Oliveros destacó que medidas como la toma temporal por parte del gobierno de 21 mataderos por 180 días refleja estas decisiones erróneas que se están tomando en materia económica desde Miraflores. Que ellos tienen 20 años metiendo la pata y 20 años pensando que el Estado en la economía arregla las cosas, y como que nos han enterado que mientras haya más Estado en Venezuela manejando la economía, mayores problemas va a haber. Esa medida de los mataderos va encaminada a un solo destino, y es acabar con la carne en Venezuela, hacerla más cara, a exacerbar el machaqueo de carne, porque acabar con los mataderos, estatizarlos, se necesita netamente acabar con la oferta de carne en Venezuela. Es que, Frank, uno todavía tiene cierta esperanza de que haya alguna política económica o alguna medida económica destinada a mejorar esto. Yo creo que al final el gobierno no está buscando mejorar la calidad de vida de los venezolanos ni generar el bienestar. El gobierno tiene un solo objetivo, que es seguir aumentando su poder y, mira, en el camino seguir llevando su modelo marxistoide en todo el país. ¿Cómo es posible que estamos a 3 de diciembre
el gobierno no haya tomado decisiones en materia de, por ejemplo, quitar el control de cambio, quitar el control de precio y decirle a la gente, mira, el control de precio es un desastre. Ayer Maduro en la cadena seguía diciendo que el control de precio es necesario porque si no los precios suben de manera loca, de manera volátil. Y si algo hemos vivido los venezolanos en estos últimos meses, ya tenemos más de un año en hiperinflación, es que el control de precios ha sido un desastre. Entre tanto, Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, también expresó su rechazo a la toma temporal de estos mataderos. No, esto va a complicar mucho más la situación porque primero que la hiperinflación va galopando en un ritmo en Fórmula 1 y los precios de la carne pues han ido aumentando pero poco a poco. Entonces cuando caemos en ese dilema de hiperinflación contra precios regulados, pues absolutamente lleva a la pérdida a los productores y desaparece el producto porque se baja el incentivo a la inversión en la ganadería. Eso es un problema sumamente grave y el gobierno no termina de entenderlo, que aquí el problema se ataca es mejorando la producción, más nada. Eso es lo único. Oferta-demanda, la ley de la oferta y la demanda que no se puede luchar contra ella, con pistola, ni con decretos, ni con amenazas. No se puede luchar contra la oferta y la demanda para que los precios se regulen. A las 8:40 de la mañana de este lunes, Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, destacó cómo el nuevo aumento del salario mínimo disparó los precios de los productos en el país. Como se dispararon todos los productos del viernes, de las materias primas, las vacunas, todo lo que es sales minerales, repuestos, los cauchos, la maquinaria, los repuestos de los equipos de ordeño, todo se disparó automáticamente el viernes. Se actualizan precios de acuerdo a la devaluación que hubo y eso fue un incremento brutal automáticamente y ya lo estamos sintiendo desde el viernes y automático. Entonces es una situación que vamos cada vez de mal en peor porque todo eso, todas estas distorsiones económicas lo que hacen es generar un clima de desabastecimiento en todos los sectores. Ya aquí en el Táchira es impresionante cómo estamos trabajando con las uñas, no conseguimos los productos y de verdad que es sumamente grave. Aparte de que continúa la anarquía de las gobernaciones de Apure y de Barinas que no han querido acatar, a pesar de que la Gaceta habla de una acción penal contra los funcionarios que no cumplan con ella. Ellos en esas gobernaciones siguen cobrándole a los productores el 30% de los animales que van para beneficio a un precio regulado de 90 bolívares el canal, lo que genera una pérdida inmensa y eso también está afectando porque son dos estados muy productores, Apure y Barinas. 9:15 minutos. Cambiamos de tema. Hilda Rubí, médico cirujano y exsecretaria de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, afirmó que el reciente informe de la organización no gubernamental Médicos por la Salud, en el que se destaca que 1/3 de las camas hospitalarias del país no están operativas, que más de la mitad de los centros tienen fallas en el servicio de electricidad y agua y que un 95,6% tiene sus aparatos de tomografías inoperativos, refleja que en el país hay una crisis humanitaria. Es una realidad por las malas políticas que ha aplicado el gobierno nacional. Estamos hablando que lamentablemente el 43.24% de los laboratorios del país se encuentra absolutamente cerrado, es decir, que el 43% de nuestros hospitales no tienen la capacidad de poder realizar estudios de laboratorio para hacer un diagnóstico real de nuestros pacientes. Estamos hablando de que los servicios de rayos X se encuentran inoperativos en más del 52% de nuestros hospitales. Estamos hablando que lamentablemente para el venezolano enfermarse es
estar en una angustia que no saber si va a poder solucionar su problema o más bien se le va a agudizar. Y esto lo decimos cuando evaluamos de que la mayoría de los hospitales ha presentado fallas eléctricas, que la mayoría de los hospitales presenta fallas en el sistema de agua. Entonces vemos que no ha sido una política de Estado resolver la crisis humanitaria. A las 7:20 de la mañana de este lunes, Hilda Rubí destacó que, lamentablemente, la falta de información es la política del gobierno en materia de salud. Donde nosotros, por ejemplo, el año pasado exigíamos que se reportara el boletín, se publicara el boletín epidemiológico, la ministra en su momento, que fue Caporales, lo hace y la respuesta del gobierno fue la destitución. Entonces, en Venezuela vivimos en una política donde no sabemos realmente cuántas enfermedades tenemos, no tenemos solución inmediata a los problemas y el gobierno sigue diciendo que es mentira la crisis humanitaria. Cuando nosotros revisamos que lamentablemente en Venezuela 16 venezolanos pueden contagiarse de VIH y que 9 de los venezolanos que tienen esta enfermedad padecen porque no tienen retrovirales, cuando revisamos la larga lista de venezolanos que están en la espera de resolución quirúrgica, cuando vemos los altos valores de malaria, de dengue, de sarampión, vemos que Venezuela hizo un retroceso a 40 años o hasta más cuando fuimos pioneros en temas de salud pública. Es lamentable ver lo que está pasando en nuestro país y que el gobierno lo sigue negando. Por su parte, Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó que las fallas en el sistema de salud es uno de los principales factores que está obligando a los venezolanos a salir del país. Así lo expresó a las 7:40 de la mañana de este lunes. Los venezolanos que están saliendo, cuando se les pregunta, estas son estadísticas y encuestas que está tomando la Organización Internacional de Migraciones en diferentes sitios. Ahorita hay uno activado en la frontera en Cúcuta, yo estuve allá la semana pasada. Y lo que los venezolanos dicen cuando se les pregunta por qué se van, habla en primer lugar del tema económico laboral, en segundo lugar del tema de la inseguridad y en tercer lugar del tema de salud y alimentación. Es decir, que el tema de salud y alimentación está entre los 3 primeros motivos de salida de los venezolanos del país. Hay muchos otros, reunificación familiar, estudios, temas políticos, etcétera, pero estos son los 3 principales, ¿no? Y las razones son obvias, pues si no es que estamos exportando personas, es que estamos exportando enfermedades. Ya lo hemos visto como también la Organización Panamericana de la Salud ha publicado las cifras sobre sarampión y la mayor cantidad de casos están en Venezuela, pero los casos que se están dando en otros países de la región son provenientes de Venezuela. Estamos viendo el tema de la malaria, cómo se está extendiendo, en fin. Eso obviamente tiene que llamar la atención y alertar a las autoridades de los demás países, primero para dar una acogida adecuada, que por cierto no le están dando a los venezolanos que salen, pero también en relación al tema de la salud para proteger a su propia población. Ligia Bolívar resaltó que la falta de documentos también está haciendo más difícil la migración de los venezolanos. El tema de los documentos es gravísimo. Hay un solo hospital en Cúcuta que atiende a las mujeres que van a dar a luz, porque es el que está equipado para eso, no porque no haya otras cosas, ¿no? Y a todas las mujeres que van a dar a luz allí. De esas mujeres que van a dar a luz, el 60% son venezolanas. Eso ya nos indica cuál es el volumen de la situación, ¿no? Por otro lado, tenemos una situación de documentos que es muy delicada, porque para nadie es un secreto ya lo que está pasando con los pasaportes. Los pasaportes están teniendo una demora de hasta más de 2 años, eso lo tenemos documentado, pero no es solamente ya el pasaporte, sino que está suspendido en algunas zonas el tema de la cedulación por falta de materiales o de las cédulas nuevas. Y además de eso se acaba de agregar, hace algunos meses lo dio a conocer Crónica 1 y entiendo que la gente de Secodap le ha hecho cierto seguimiento también, el hecho de que no se está dando en los hospitales públicos venezolanos la certificación de nacido vivo, que es el papel con el que tú vas después a presentar al niño para que tengas una partida de nacimiento. Entonces, estamos indocumentados dentro del país. Mucho más vamos a estar indocumentados fuera del país. Y a eso se suman entonces situaciones como la de Colombia, donde lo que se llama el ius soli, que es la posibilidad de que un niño sea reconocido
como nacional de ese país por haber nacido en él. En Colombia no existe ius soli sin las personas que los padres, la madre, no está legal en el país. 9:21. Esta semana, la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, en extrañas circunstancias, mientras era custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Civil, será presentada y discutida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos. Esta información la ofreció el expresidente de la Asamblea Nacional y diputado en el exilio, Julio Borges. Borges, quien desde un principio ha dicho que Fernando Albán fue asesinado por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aseguró que su muerte no quedará impune e indicó que la justicia internacional se encargará de que los responsables de tan abominable hecho lo paguen. 9:22, es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre. Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres, yo voy a aprender a amar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 25 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde el nuevo presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció al asumir este pasado fin de semana el gobierno cuáles serán las medidas para combatir la inseguridad generada principalmente por el narcotráfico. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. 31.174 asesinatos fueron registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas de México en 2017, el nivel más alto desde que comenzaron a tenerse registros en 1997. Cifras que ilustran la importancia que reviste el tema de la seguridad en el país, uno de los principales reclamos de la ciudadanía, en particular en los distritos golpeados por la violencia de los cárteles del narcotráfico, como el estado de Veracruz, que visitó en su primer día en el poder. En su primera gira de trabajo, López Obrador declaró la intención de declarar estado de emergencia por las desapariciones forzadas, reiterando su promesa de desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad pública. El flamante mandatario mexicano dijo que la reestructuración de las Fuerzas Armadas es indispensable, reforma que permitiría que la Infantería de Marina y el Ejército formen una Guardia Nacional para realizar
labores policiales, plan que requiere sin embargo una reforma constitucional. Desde el lanzamiento de un controvertido operativo militar antidrogas en 2006 se registraron más de 200.000 asesinatos. Los periodistas son blanco frecuente de la violencia. Medios locales anunciaron este fin de semana el asesinato de Alejandro Márquez, el 10º periodista asesinado en México en lo que va del año. En Francia, 7 de cada 10 personas continúan expresando su simpatía por el movimiento denominado chalecos amarillos, contestatario contra el gobierno, al tiempo que condenan masivamente los desmanes registrados en París y otras ciudades de provincias. Más detalles en el siguiente reporte. Moi, je m'appelle Swan, j'ai 23 ans. Me llamo Swan, tengo 23 años. Al final del mes solo me quedan 100 euros para hacer compras, así que no me queda mucho dinero para pagar la gasolina que nos permite ir a trabajar. Me veo obligado a limitar los gastos. On est obligé de faire des choix, malheureusement. El primer gesto antes de cualquier discusión sería cancelar el alza de los impuestos a los carburantes. Es necesario y urgente rediseñar el modelo impositivo francés. Je pense qu'on ne peut plus garder ce président. No podemos seguir con este presidente. Ha mostrado mucha arrogancia y su programa está destinado a los más ricos. Macron debe renunciar. Macron doit démissionner. Las protestas de los chalecos amarillos han dejado como saldo 133 heridos y más de 400 detenidos. Pero más allá de lo que sucede en la calle, a nivel político, las principales figuras de oposición piden elecciones adelantadas. Marine Le Pen, de la ultraderecha, y Jean-Luc Mélenchon, de la extrema izquierda, consideran que esta crisis solo puede resolverse disolviendo la Asamblea Nacional y llamando al voto. Hay que recalcar también que las últimas encuestas señalan que los franceses apoyan estas protestas de los chalecos amarillos en un 70%, incluyendo los actos violentos. 9:28 minutos, así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invitamos a continuar con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas en Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.